Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Los invito para que vean este vestido que está tejido para niña de 9 a 12 meses con 250 gramos de hilo. Les doy las instrucciones para que lo hagan en cualquier medida. Lo puede combinar con dos colores y le puede dar la terminación que más le guste. Para hacer este vestidito voy a usar este hilo, es lirio. El gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Y también se van a necesitar marcadores. Este hilo lo tengo en mi tienda en línea, ahí abajo en la descripción del video. Les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores que tengo en este hilo que es lirio. Este color es el 3015. También tengo diferentes colores muy bonitos. El tejido me gusta mucho como queda. Se los recomiendo para tejer una blusa, vestido, cualquier prenda que guste tejer. Es muy especial. Para empezar el tejido tengo 118 cadenas. A esta misma cantidad le aumenta de 18 en 18 o le disminuye de 18 en 18 según la medida y también el hilo que vaya a usar. Son 118 cadenas. Voy a pasar 3 cadenas y en la cuarta cadena voy a tejer un punto alto, 2 puntos altos, uno en cada espacio. Aquí están los 4 puntos altos, 5 cadenas y paso 2 cadenas y medio punto, 5 cadenas y paso 2 cadenas, cinco cadenas y paso 2 cadenas. Esto lo vamos a repetir hasta el final, tejer los 4 puntos altos para terminar la primera vuelta. Termino la vuelta, paso 2 cadenas, y tejo los 4 puntos altos, esta es la última cadena. Me está sobrando una cadena, no sé si conté mal o qué pasó, pero ahí me está sobrando una cadena. Ya revisé los espacios, pero así terminé la vuelta. Voy a empezar la segunda vuelta. Cada orilla se termina y se empieza en la misma forma en la parte de la abertura. Se tejen los 3 puntos altos. Tejo 3 cadenas. En el primer lazo, medio punto. Ocho puntos altos en el lazo de cadena. Aquí tengo una, 2, 3, 4
5, 6, 7 y 8. En el siguiente lazo, medio punto. 5 cadenas y medio punto. Y aquí vamos a repetir los 8 puntos altos en esta misma forma que lo tejimos y el lazo de 5 cadenas. Termino la segunda vuelta después del grupo de 8 puntos altos, 5 cadenas, los 4 puntos altos, en la primera cadena se teje el último punto y ahí está la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y tejo los 3 puntos altos, en los 8 puntos altos se va a tejer 1 en cada punto alto con 2 cadenas de separación. En la primera cadena, medio punto, dos cadenas, medio punto, los 8 puntos altos con el piquito de 2 cadenas. En el siguiente lazo, medio punto, y así se repiten los 8 puntos altos con la separación de 2 cadenas. Así terminamos la tercera vuelta. Termino la tercera vuelta. Aquí tengo el último grupo de 8 puntos altos. Con los 4 puntos altos de la orilla. Aquí está el tejido hasta la tercera vuelta. Voy a empezar la vuelta 4 con los 4 puntos altos, 5 cadenas, en el tercer punto alto por la parte de atrás, medio punto, 5 cadenas, paso 2 puntos altos, medio punto, 5 cadenas, un punto alto en el medio punto de la vuelta anterior y voy a repetir las 5 cadenas, paso 2 puntos altos, en el siguiente medio punto, las 5 cadenas, paso 2 puntos altos, en el siguiente medio punto, 5 cadenas y el punto alto en el medio punto. Esto lo vamos a repetir. Son 3 lazos arriba de cada grupo de 8. En la vuelta 4.
Terminé la vuelta 4. Aquí está el último punto alto, los 3 lazos de 5 cadenas y los 4 puntos altos. Empiezo la vuelta 5. La vuelta 5 tengo los 4 puntos altos, 5 cadenas, medio punto en el primer lazo. En el siguiente lacito se van a tejer los 8 puntos altos, medio punto en el siguiente lazo, 5 cadenas y medio punto en el siguiente lazo. Voy a repetir este grupo de 8 y enseguida arriba del punto alto vamos a tejer el lacito de 5 cadenas. Esto va a quedar el mismo motivo, lo vamos a estar tejiendo arriba de cada uno. Aquí repito los 8 puntos altos. Y así vamos a continuar para terminar la vuelta 5. Termino la vuelta 5. Aquí tengo los 8 puntos altos, el medio punto, 5 cadenas y los 4 puntos altos. Y empiezo la vuelta 6. En la vuelta 6 vamos a repetir la vuelta 3. Después de los 4 puntos altos, en cada punto alto se va a tejer el punto alto con las 2 cadenas, el medio punto, los 8 puntos altos, el medio punto en el lazo de cadena y repito el mismo grupo de 8 en el siguiente motivo y así vamos a repetir la vuelta 3 en la vuelta 6. Termino la vuelta 6 y tengo el último grupo de 8 puntos altos, los 4 puntos altos y empiezo la vuelta 7 con los 4 puntos altos en la vuelta 7, 5 cadenas, pasamos 2 puntos altos por la parte de arriba, medio punto, 5 cadenas, pasamos 2 puntos altos y aquí estamos haciendo lo mismo que la vuelta 4, solamente que lo estamos tejiendo a este lado el punto, 5 cadenas, el punto alto en el medio punto. Hasta aquí estamos tejiendo estos mismos 3 lacitos. Vamos a hacer un aumento en este siguiente motivo, 5 cadenas, paso este primer punto alto y en el siguiente, en la parte del frente, el medio punto, 5 cadenas, en el siguiente punto, medio punto, paso un punto alto, medio punto,
5 cadenas, medio punto. Aquí tengo 3 lacitos, cinco cadenas y en el siguiente punto alto medio punto, 5 cadenas y un punto alto en el medio punto. Aquí le muestro. Aquí tengo el punto alto, las 5 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas. Estas 5 cadenas son estas mismas que están aquí y el punto alto. Se va a repetir de este punto alto a este punto alto. Lo voy a marcar. Aquí marqué el del aumento que se hizo, los 4 lacitos. Vamos a tejer estos dos en forma regular como este primer motivo y en el siguiente hacemos el mismo aumento. Tejemos 2 en forma regular. En el siguiente hacemos el aumento, 2 en forma regular, hacemos el aumento y el último en forma regular. Esto es en la vuelta 7. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 motivos para el cuello. Termino la vuelta 7. Aquí tengo el final del aumento, los 4 lazos de 5 cadenas y voy a continuar para terminar la vuelta. Aquí están los últimos 3 lazos de 5 cadenas, los 4 puntos altos y regreso con los 4 puntos altos en la vuelta 8. La vuelta 8, 3 cadenas, medio punto, 8 puntos altos en el lazo de 5 cadenas. Voy a continuar en el siguiente lazo, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Aquí en este aumento que tejimos, aquí está la marquita, vamos a tejer 2 motivos arriba del que se tejió anteriormente. En este primer lazo se tejen los 8 puntos altos, medio punto en el siguiente lazo, 5 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, voy a continuar los 8 puntos, medio punto, 5 cadenas y medio punto. Y aquí empezamos en el siguiente lacito los 8 puntos altos y tenemos estos dos motivos arriba de este grupo de 8. Así como se tejió este, vamos a seguir tejiendo los siguientes 2 y en el siguiente que está marcado vamos a tejer 2 como en este espacio. Es lo que vamos a repetir en la vuelta 8. La vuelta 8 aquí la terminé con las 5 cadenas y los 4 puntos altos. La vuelta 9 se va a tejer como la vuelta 3. La vamos a repetir esta vuelta.
Terminé la vuelta 9. Aquí estamos al lado revés del tejido. Le doy vuelta. Ok, ahí estoy en la vuelta 9. Ahí está terminada. Cambié el color de las marcas donde se hizo el aumento. El primer aumento que tejimos aquí están en 4 partes. Ahora en la vuelta 10 vamos a hacer aumento en estos dos y en estos dos. Estoy dejando 3 y 3 en forma regular. Se van a tejer estos 6 en total aquí. Y aquí tenemos igual 6 motivos que se van a tejer en forma regular. Y aquí lo aumentamos en la vuelta 10 como lo hicimos en la vuelta 7. El aumento se hizo en la vuelta 7. Así lo vamos a hacer igual. Vamos a empezar en la vuelta 10. Terminé la vuelta 10 repitiendo la vuelta 4, que es esta de 5 cadenas en cada lacito. Aquí hice los aumentos en estos dos motivos. Ahí está terminada la vuelta. Y este es el primer aumento que hice en la vuelta 10. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas. Estos son los puntos altos a los lados. Vamos a tejer 11 y 12, repitiendo la vuelta 5 y la vuelta 6. Aquí le muestro hasta la vuelta 12, ya lo terminé. Voy a retirar las marquitas. Esta es la parte de atrás. Aquí voy a marcar para separar las mangas. Tengo de la abertura, voy a contar 2 y en esta parte va a ir la separación de la manga. Esto está a la mitad. Aquí está la mitad de la parte del frente. Y cuento 2 y marco. Y aquí quedan 3 motivos y 3 motivos en la parte de abajo. Y marco la parte del frente de la manguita. Aquí está. Y aquí tenemos igual 3 y 3 para la manga. Es la vuelta 12 la que se terminó. En este motivo se va a aumentar y en este último, aquí lo voy a marcar. Lo voy a marcar al lado revés, porque en esta vuelta se va a hacer al lado revés la vuelta del aumento. Ahí está marcada y voy a aumentar en estos dos, el frente. Hay que balancear los aumentos que queden a un mismo nivel. Ahí están los 2 y 2. Ya poniéndolo así, aquí están los aumentos en estos dos del frente. Aquí está la separación de la manga. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está la manga. Aquí va el aumento en la parte de atrás. Igual aquí son los mismos puntos. Este es el frente. Aquí está el aumento. La manga son 6. Y la parte de atrás aquí va el aumento. Antes de empezar la vuelta 13, vamos a tejer una cadena debajo del brazo. Aquí donde está la marquita de la separación de la manga, voy a anudar el hilo. Tenemos que hacerlo en esta forma para poder sobre esta cadena tejer la vuelta 13. Aquí la anudé y voy a tejer 9 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
aquí donde está la marquita de la manga, en el medio punto voy a deslizar y tejo una cadena y se tiene que cortar el hilo. Ahí tenemos la base debajo del brazo. Si usted necesita más cadenas, le puede tejer 18 cadenas, el doble de esto. O si no lo necesita, este espacio debajo del brazo, no teja la cadena. Aquí voy a anudar el hilo en el medio punto, 9 cadenas. Nueve cadenas. Regreso al medio punto, deslizo y una cadena para cortar el hilo. Al lado revés se va a tejer la vuelta 13. Aquí están los 4 puntos altos. Aquí está ya la manga marcada. Aquí voy a aumentar en este motivo 3 cadenas. Paso un punto alto y en el siguiente medio punto, 5 cadenas. En el siguiente punto alto, medio punto, 5 cadenas, paso un punto alto, medio punto, 5 cadenas, en el siguiente medio punto, 5 cadenas. Ahorita le muestro este espacio. Aquí tenemos el medio punto, se va a tejer un punto alto y tenemos 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas en el motivo y 3 cadenas para empezar. Aquí tenemos que tejer en forma regular 5 cadenas, paso 2 puntos altos, medio punto, 5 cadenas, paso 2 puntos altos, 5 cadenas y aquí están 2 puntos altos que no se van a tejer. Se pasa ese espacio y se teje el punto alto. Aquí vamos a tejer en este espacio de 9 cadenas, 5 cadenas, paso 2 puntos de cadena, medio punto, 5 cadenas, paso 2 puntos de cadena, medio punto, 5 cadenas y el punto alto en el medio punto, aquí donde anudamos el hilo. Aquí aumentamos un motivo debajo del brazo, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso 2 puntos altos, 1, 2. Estamos al lado revés, tenemos que estar tejiendo por arriba el medio punto. El punto alto. En estos dos motivos vamos a hacer el aumento así como lo hicimos en este primer motivo de la vuelta 13. Estas son las 5 cadenas para el punto alto y tenemos 2, 3, 4, 5 y 5 cadenas con el punto alto. Igual 1, 2, 3, 4
y 5 y 5 cadenas con el punto alto. Así como tejimos este lado, vamos a tejer este de la cadena. Son 2 en forma regular y 1 con aumento y se termina este espacio. Termino la vuelta 13. Aquí está el aumento, los 4 lacitos. Aquí está el punto alto con 5 y 5 cadenas. 3 cadenas. Empiezo la 14 con los 4 puntos altos. Como aquí tenemos un aumento, lo vamos a tejer el primer espacio con 3 cadenas. En este espacio de 3 cadenas de la vuelta anterior, medio punto. Solamente es por el aumento que tenemos aquí. Se tejen los 8 puntos altos. El último. En el siguiente lazo, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Y en el siguiente, los 8 puntos altos. El último, medio punto, las 5 cadenas, aquí lo tenemos, el primer aumento tejido en la vuelta 14. Esto lo vamos a tejer en forma regular porque no es el aumento. Ya saben que estos son los aumentos de este color. Se teje un solo grupo de 8. Cuando no tenemos aumento, y acá se tejieron 2 en uno solo, 8, medio punto, 5 cadenas, medio punto, ok, ahí está. Se tejen los 8 puntos altos. Estamos tejiendo debajo del brazo un solo motivo. Aquí son 3 y 8. Medio punto, 5 cadenas y medio punto. Y aquí seguimos en el siguiente lazo con un solo grupo de 8. Como estos 3 es 1, 2 y 3 en forma regular, el primer aumento que tenemos en la vuelta 14, aquí lo vamos a tejer igual en estos dos en forma regular, igual que la que tejimos debajo del brazo, aquí en forma regular y el aumento. Para terminar la vuelta 14, voy a terminar la vuelta 14 con 3 cadenas, los 4 puntos altos y tengo los 4 puntos altos. Vamos a repetir la vuelta 12. En la vuelta 15 se tejen los puntos altos con el espacio de 2 cadenas, el medio punto, y así repetimos la vuelta 12. Estamos tejiendo al lado revés. Terminé la vuelta 15, le di vuelta al tejido, 4 puntos altos y vamos a repetir la vuelta 4, 5 y 6. Son 3 vueltas que voy a repetir en la vuelta 16, 17 y 18. No voy a hacer aumento en esta línea de motivos 16, 17 y 18. Voy a contar los motivos que tengo
En la vuelta 15 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 motivos para empezar la parte de abajo del vestidito, sin aumento. Los mismos motivos se van a tejer. Una línea. Terminé la vuelta 18. Estamos al lado revés. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de motivos en total hasta la vuelta 18. Aquí está la manga. Vamos a aumentar debajo de la manga y en el que está para la parte de la espalda. Aquí vamos a aumentar igual en este lado. Aquí vamos a hacer el aumento en estos dos. Antes de empezar la vuelta 19, vamos a cerrar la parte de la espalda. Esta es la última vuelta que se va a tejer al lado revés. Voy a colocar el tejido al lado revés. Esto le doy vuelta. La vuelta 19. Este es el lado derecho del tejido. Y es el lado derecho de la espalda. Aquí van los ojales. En este lado lo vamos a colocar por la parte de abajo. Y este por la parte de arriba, porque es donde van a ir los botones. Tenemos 4 y 4 puntos altos. Voy a tejer este punto alto. Aquí están los dos lacitos de la cadena del punto alto. Y los dos lazos del punto de la parte de atrás. Ahí deslizo y tejo 3 cadenas en el segundo punto alto, el segundo punto alto, tomando 2 lazos de cada punto. Lo voy a cerrar en esta forma. El punto alto, ahorita le vuelvo otra vez el tercer punto alto, 2 y 2. En el último punto alto, en el punto de cadena, en la tercera cadena de la parte de atrás. Ahí lo tengo. Ahí están las dos partes unidas. 5 cadenas. Como estamos al lado revés, esta es la última vuelta al lado revés, vamos a pasar 2 puntos. La parte de atrás se va a tejer el medio punto, las 5 cadenas, paso 2 puntos altos, 5 cadenas, el punto alto en el medio punto, 5 cadenas. Ya saben cómo seguir los siguientes espacios. Ahí está. Aquí el aumento, ya saben también cómo hacerlo. Tenemos 2 en cada lado para aumentar en la vuelta 19. Termino la vuelta 19, las 5 cadenas, deslizo en la cadena y ahí está terminada. Aquí voy a dar vuelta al tejido para empezar al lado derecho. Coloco todo el tejido al lado derecho. Ya vamos a tejer todas las vueltas al lado derecho. A partir de esta vuelta, que es la 20, deslizo un punto. En esta parte tejo medio punto, los 8 puntos altos. Esta es la vuelta 20. Vamos a tejer
toda la línea de las 3 vueltas. Aquí faltan 2 vueltas solamente para esta línea, en la misma forma que se han tejido las vueltas de repetición en forma regular. Voy a terminar la vuelta 20. Aquí la empezamos en este medio punto. Tejo las 5 cadenas y deslizo en el medio punto. Voy a empezar la vuelta 21. Voy a deslizar en el primer punto alto y tejo 3 cadenas para el primer punto alto, 2 cadenas de separación para tejer el medio punto, tejo los siguientes 8 puntos altos separado de 2 cadenas y el medio punto, y todos los espacios igual como lo hemos estado tejiendo en las vueltas anteriores. Termino la vuelta 21. En esta línea hicimos el aumento. Ya les mostré los espacios de cada aumento. Este es el último. Vamos a tejer 3 vueltas más, la 22, 23 y 24, sin aumento. Aquí voy a cerrar por debajo de la cadena y deslizo en la tercera cadena, que es esta, deslizo y ahí está terminada la vuelta. Y aquí mismo empezamos la vuelta 22. 3 cadenas para el punto alto, 5 de separación. Estas vueltas de los lacitos de 5 cadenas se van a tejer por la parte de atrás, ya que estamos tejiendo todas las vueltas al lado derecho. Aquí paso 2 y así tejemos como las vueltas anteriores, las 3 vueltas de repetición desde la 22, 23 y 24. Termino la vuelta 22, deslicé en la tercera cadena y deslizo 1, 2, 3 puntos para empezar el primer punto alto. Voy a tejer 7 más. Aquí empezamos la vuelta 23. Esto es igual que la vuelta 20. Esta es la vuelta 23. Esta línea que se terminó en la vuelta 24, tengo 18 motivos en esta última línea. Vamos a continuar para aumentar uno en cada espacio y aquí también, porque aquí ya se aumentó. Voy a continuar y nada más les voy a ir mostrando dónde se van a ir aumentando. En la misma forma se va a ir tejiendo cada espacio. Terminé la vuelta 27. En esta línea tenemos 22 motivos y voy a seguir con la siguiente línea, que es la vuelta 28, 29 y 30. Y voy a hacer un aumento en cada marquita. Aquí tengo 2, paso 2 sin aumento y aumento 1 en cada lado. Aquí estoy en la parte de la espalda. Ahí son 4 aumentos y en la parte del frente
igual tenemos 2. Para finalizar esto, aquí pasamos 4, aquí pasamos 2 y tenemos 2 y 2 son 4 aumentos y 2 son 6 aumentos. Vamos a continuar de la vuelta 28, 29 y 30. La siguiente línea. Terminé la vuelta 30 y tengo 28 motivos en esta última línea. La vuelta 31, 32 y 33, que es la siguiente línea de motivos, no va a haber aumento, voy a hacer los mismos motivos hasta la vuelta 33. Terminé la vuelta 33 de esta última línea sin aumento. Voy a tejer 34, 35 y 36. Aquí estoy en la parte de la espalda. Estoy pasando 3 y aquí hago un aumento en cada lado. Paso 4 en cada lado y hago un aumento en cada marquita. Aquí igual paso 4 motivos y hago un aumento en cada lado y al frente tengo 3 sin aumento, igual que en la parte de atrás. Hasta la vuelta 36 vamos a tejer la siguiente línea con 6 aumentos. Terminé la vuelta 36 y tengo 34 motivos en esta última línea que se tejió hasta la vuelta 36. Voy a seguir tejiendo sin aumento. Les voy a indicar cuántas vueltas voy a hacer sin aumento. Con los mismos 34 motivos se van a tejer las siguientes vueltas. Después de la vuelta 36, tejí hasta la vuelta 48 con los mismos motivos, que son 34 motivos. Ya con esto le di lo largo al vestidito. Aquí corto el hilo. No necesita orilla, el motivo ya tiene la forma que debe de llevar. Para mí así quedó perfecto con este punto que tiene. Voy a tejer quizás un medio punto aquí en la orilla del cuello y también en la orilla de la abertura de la parte de atrás junto con el cuello, y también aquí donde tenemos la cadena debajo del brazo, darle una vuelta de medio punto, y es todo lo que le voy a agregar de tejido. Aparte se le van a colocar los botones en esta parte de abajo y cualquier otro adorno que le guste colocar a su vestido. Aquí está terminado. Le coloqué estos 3 moños al frente con unos pequeños botoncitos. Aquí está la manga, el medio punto solamente en la cadena. En el cuello le hice un piquito de 2 cadenas. Aquí tengo la parte de la espalda. Le coloqué 3 botones. Ahí está, muy bonito que queda. Aquí en la orilla le formé el piquito de 2 cadenas. En los 2 lados, en la parte de adentro, aunque no se ve, pero tiene que llevar también la misma terminación. Aquí también está el cuello. Aquí le tejí medio punto y medio punto. Medio punto en cada espacio, a pesar de que aquí tenemos 2 cadenas, le puse medio punto para que recoja un poco el cuello. Ahí está el botón que le coloqué y aquí lo tenemos en forma completa, ya terminado. Gracias por ver el video, espero que le haya gustado. Si es así, comparte el video, se puede suscribir, regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.